Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos. Gracias por conectarse a este webinar. Vamos a dar unos minutitos más. Específicamente vamos a empezar a las 19:03 para que terminen de conectarse las personas que lo están haciendo en estos momentos. Así que gracias por estar ahí. Les pedimos que esperen un par de minutos para comenzar. Hola Miguel Ángel, buenas tardes, gracias por conectarte desde México, bienvenido. Por favor, los que están conectados por mientras podrían indicarnos de dónde están conectados. Hay algunos nombres conocidos ahí, ya auditores frecuentes. Gerardo de la Cruz, ¿cómo estás? Tanto tiempo, bienvenido. Graciela García de acá de Santiago de Chile, muchas gracias por conectarte. Desde Iquique, Alfonso, gracias. Bonita ciudad del norte de Chile. Ciudad minera, de Antofagasta también, otra ciudad minera en el norte de Chile. ¿Cómo estás? Oscar Fuentealba, bienvenido. Curicó, Eduardo Jofré, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. La Serena, Orlando, muy buenas tardes. Ciudad dormitorio de algunos mineros del norte. Germán Ramón, ¿cómo estás? Desde Lima. Gracias por conectarte. Andrés Hofer de la USACH de aquí a Santiago, muchas gracias por conectarte. Josué de Tampico, Tamaulipas, Ciudad de México. Gracias por estar ahí. Constanza, de acá de Santiago también, de Los H. Muchas gracias, Constanza. Caspero por conectarte. Ya estamos acercándonos a la hora de inicio. Así que, bueno, damos inicio. Seamos lean, aprovechemos los recursos, en especial el recurso tiempo. Los quiero saludar, muy buenas tardes, bienvenidos a este webinar. Este ya es el 21 que realizamos en alianza con la Universidad de Santiago de Chile y Chinca Management. Un agrado estar con ustedes y poder compartir algunos conocimientos y experiencia sobre Lead Management. Bienvenido, Santiago. Santiago Ron, consultor senior de Chinca Management. Y Claudia, ¿cómo estás? Bienvenida, muchas gracias por aceptar la invitación a compartir tu experiencia en este webinar. Y nada, nada más que agradecerle y darle el paso a Santiago para iniciar este webinar. Espero que lo disfruten. Sus consultas, por favor, lo pueden hacer llegar en el chat y nosotros se lo haremos tanto a Claudia como a Santiago al final del webinar. Así que sin más que agregar, Santiago, todo tuyo. Éxito. Gracias, Gustavo. Buenas tardes a todos. Gracias por participar en nuestro webinar aquí con la USACH. Y el tema que vamos a tratar el día de hoy, eh, un tema muy recurrente que nos hacen cuando implementamos metodologías Lean, es cómo se implementa el Lean en las áreas de soporte. ¿Cuál es la importancia de implementar Lean Management en las áreas de soporte? Así que ese es el tema que vamos a tratar. Estamos junto con Claudia y nos va a contar una experiencia de cómo implementó un caso de éxito de la implementación de Lean en un área de soporte. Primero, ante todo, nuestra agenda. Ahí hice una introducción. Vamos a hablar un poco de manera teórica, lo que es el Lean Management en áreas de soporte. Después vamos a tener una compartiendo experiencias por parte de Claudia, las invitaciones para nuestras siguientes actividades como Lean, como Shinka, y obviamente las preguntas que ustedes pueden ya irlas haciendo durante el transcurso de la presentación a la sección preguntas-respuestas para
responderlas durante el webinar, y aquellas que no alcancemos a responderlas serán respondidas a sus correos durante los próximos días. Vamos a partir. Bueno, Gustavo ya me presentó. Yo soy Santiago Ron, soy consultor senior de Chinca Management, ya hace más de 3 años en la empresa, implementando tanto en proyectos de minería, sector retail, sector financiero. Así que tengo varias cositas que puedo contarles. Y conmigo me va a acompañar Claudia García, que es fundadora de EFIMPAL. Ahí un poquito, cuando ella parta, se presentará un poquito más. Comencemos. Bueno, como siempre, agradecer a nuestros socios, especialmente a la USACH, que con ellos ya estamos casi 2 años trabajando en estos webinars mensuales para poder difundir todo lo que son las prácticas Lean y dar a conocer casos de éxito. Y gracias a los demás socios que nos apoyan alrededor, a través, que estén presentes en Latinoamérica, algunos. Bueno, para los que no conocen, la mayoría, bueno, varios ya han participado con nosotros, pero siempre nos queremos presentar quiénes somos. Somos Chinca Management, somos una empresa que busca transmitir todo lo que es la gestión, el conocimiento japonés de la competitividad global. Nosotros somos una empresa fundada en Australia y nuestros fundadores, socios principales, son australianos que han trabajado mucho tiempo en Japón. Y nuestro sensei Akinori Hyodo es ex gerente de Toyota, que también es parte de Shinka Management, es un consultor que está prácticamente en Asia o en Australia. Y nosotros estamos prácticamente en varios mercados, estamos en Norteamérica, Latinoamérica, Asia, Europa y fuertemente en lo que es Japón, Australia y todo lo que es Oceanía. ¿Cuáles son nuestras líneas de negocio? Hacemos entrenamiento en lo que son Lean Management, ya sea en cursos cerrados o cursos abiertos. Hemos hecho de varios tipos. Ahí, si hay una necesidad de un curso, nosotros podemos diseñar un curso de acuerdo a lo que el cliente requiera. También prestamos servicios de consultoría, ya sea implementando modelos de excelencia operacional o una herramienta específica. Ahí depende de lo que estén buscando. También tenemos la implementación del software OTRC10, que es un software que ayuda mucho a la estandarización de procesos, que ayuda a capturar los movimientos. Nosotros apoyamos en la implementación de la licencia y soporte. Y por último, uno de nuestros principales productos o líneas de negocio, que son los Lean Japan Tour. Ahí Gustavo les dará la invitación para el próximo, que es inglés, y ya tenemos fecha para nuestro próximo Lean Japan Tour en español para el año 2024. Así que esas son nuestras líneas de negocio y las que hemos ido desarrollando durante estos años. Y vamos a partir con a lo que vinimos, lo que es el Lean Management en área de soporte. Y primero vamos a partir con una enseñanza de nuestro sensei Akinori Hyodo, que les comentaba, es un ex gerente de Toyota. Y él nos dice que el Lean no es un modelo que se limita a una sola área de la organización, y se trata de un enfoque que se debe abarcar todas las áreas. Mucho pasa que cuando uno implementa Lean o quiere implementar una metodología Lean o un modelo de ejercicio operacional, siempre se enfoca mucho en las áreas operacionales. Y eso es correcto porque uno parte de la operación. Pero si esto quiere que realmente dentro de la empresa esté realmente impregnada en la cultura, uno tiene que ir hacia toda la organización. Es trabajar también sobre las áreas de soporte, llevarlas también hacia este modelo modelo de gestión. No únicamente es exclusivo de operaciones o de la cadena de suministro o de logística, sino también es hasta las áreas de soporte. Y aquí vamos a decirles a qué nosotros nos referimos a áreas de soporte. ¿Qué nosotros definimos como área de soporte? Son aquellas áreas tienen ciertas funciones especializadas que apoyan a la empresa a poder operar de manera eficiente y sin mayores inconvenientes. Y cuando hablamos de áreas de soporte, hablamos de áreas como recursos humanos, finanzas, contabilidad, TI, en el caso que esté una empresa de soporte. Si es una empresa de producción de software, no es una área de soporte. Áreas de compras, legal, ventas, servicio al cliente, investigación y desarrollo. Entonces, el foco de este webinar es decirle, oye, estas áreas también son importantes que se implemente la metodología metodología Lean, pero ¿cuál es el foco que hay que darles? Porque hay algunas herramientas de Lean que posiblemente en un área de soporte no sean tan necesarias, pero sí hay algunos conceptos que deben implementarse para que toda la organización converse de lo mismo. ¿Y cuál es nuestra sugerencia de implementación? Y dentro de la experiencia, uno siempre cuando parte la implementación del Lean, siempre parte por producción. Esta es la primera, la operaciones es donde uno parte. Y de acuerdo a lo que nosotros hemos ido, de acuerdo a nuestra experiencia, uno debe trabajar sobre los pedidos, sobre compras,
finanzas, despacho, ventas, desarrollo. Esta sugerencia es de acuerdo, va a depender de la empresa, de cuáles son las áreas críticas que soportan al proceso principal o al área de producción. Si es una empresa crítica que finanzas es una área crítica que debe ser implementada, no puede ser cuarta, puede ser tercera. Esta es una sugerencia, una secuencia que nosotros nos ha funcionado y lo hemos ido implementando en algunas ocasiones. Y obviamente recursos humanos y otro de manera transversal, que uno tiene que subirlos al carro para que conozcan los conceptos y ellos puedan también entender lo que está haciendo y toda la organización opere de la misma forma o gestione sus procesos de la misma forma. ¿Y cuál debería ser el foco de la implementación como trabaja en área de soporte? Nuestra recomendación y lo que nos ha funcionado es que siempre estas áreas tienen que tener un foco en los flujos de información, en el movimiento de las personas y flujo de materiales. Porque cuando uno habla de un área de soporte, su rol no es producir algún producto o manufactura o algo tan tangible, sino es ir a mirar la información. Es muy parecido como uno implementa Lean en servicios, donde el foco es la información. Y un área de soporte es un área que brinda un servicio a unas áreas operativas. Entonces aquí el foco que hay que darle es sobre el flujo de información, cómo la información está yendo desde los procesos que trabajan en las áreas de soporte y cómo las personas se van moviendo en esa área para lograr alguna eficiencia. ¿Y por qué esto es importante? Porque cuando yo entiendo los flujos, ahora tengo que entender, ok, entiendo mis flujos de información, pero ¿a quién le está afectando toda la información que yo estoy generando o toda la información que yo ejecuto? Y es cuando lo que primero que tengo que hacer es que el área de soporte entiendan quién es su cliente. Cuando hablamos de cliente, hablamos obviamente de cliente interno. ¿A qué cliente ellos están dando soporte y de qué forma lo están haciendo? Entonces aquí lo importante que cuando uno quiere implementar Lean en área de soporte, el primer punto es preguntarse quién es mi cliente como área de soporte, qué es lo que mi cliente requiere de mí y en qué condiciones él está dispuesto él necesita estos requerimientos que yo estoy solicitando. Entonces la primera parte es identificar al área de soporte, quién es tu cliente. El caso de recursos humanos, quién es su cliente, posiblemente toda la organización, pero qué necesita la organización de recursos humanos. Y es importante identificar el cliente para poder tener claridad en lo que él quiere, poder identificar cuáles son sus necesidades, poder diseñar mis procesos para que aporten a este cliente y obviamente definir indicadores de desempeño que apalanquen la satisfacción del cliente interno que yo quiero satisfacer. Y aquí viene la pregunta, ¿cómo identifico mi cliente? ¿Cómo área de soporte puedo identificar un cliente? Nosotros recomendamos de una manera simple utilizar algunas herramientas que ocupamos en producción. Primero, para poder identificar un cliente, hay una manera simple que es a través de generar un CPOC de un área de soporte. Entonces, yo podría, a través de la elaboración de un taller CPOC, y bueno, CPOC fue una de las herramientas que vimos en algunos webinars pasados, a través de esta herramienta visual, determinar el proceso y poder determinar cuáles son los clientes y qué ellos esperan de mí. Entonces, yo como área de soporte, primero me reúno a ver, ok, quiénes son mi cliente, a quién realmente le estoy aportando valor y de qué forma él está esperando que yo le haga el requerimiento. Y una vez que entiendo el proceso, los clientes, ¿qué necesito de otras áreas para poder satisfacer a lo que mi cliente necesita? Entonces, como primer paso, una forma es flujo de información. Identifico quién es mi cliente para saber si esa información que estoy generando o los procesos que genero mi cliente realmente le están generando valor y qué es lo que necesita. Una vez que yo identifico mi cliente a través del CPOC, yo puedo levantar lo que es la voz del cliente. Ok, voy donde ya identifiqué mi cliente. Ahora, ¿qué es lo que quiere mi cliente de mí? Perdón. Y uno cuando implementa lo que es la metodología de voz del cliente es transformar la necesidad o el deseo del cliente en un indicador de desempeño. Entonces ahí vamos ya a lo que hablamos de los flujos de información cliente, llevándolo un poco más aterrizado. Identifiqué mi cliente y ahora quiero ver qué es lo que él quiere de mí. Y una buena forma, a través de la voz del cliente, con estos tres pasos, de la declaración de mi cliente, transformarla, qué es lo que él quiere, qué es lo que espera de mí y cómo esa declaración la llevo a un indicador de desempeño de mis procesos como soporte. Entonces, ya puedo saber que mi cliente espera que yo le entregue una información o un documento, un informe, lo necesita
de cierta forma a tal hora. Entonces ahí ya estoy teniendo una relación. Le puedo poner indicadores. Más adelante vamos a ver algunos ejemplos de indicadores que podríamos ocupar en estas áreas de soporte para yo poder controlar que mi cliente está siendo atendido y él puede ejecutar sus tareas operacionales o actividades sin afectar al cliente final, que es el cliente externo. Una vez que yo determino cuál es mi cliente, determino cuáles son los indicadores de desempeño que él necesita de mí de acuerdo a sus necesidades, yo puedo empezar a mapear lo que mi cliente necesita, mapear todas las actividades, construir mis mapas, mis procesos, ya sea a través de un value stream mapping o a través de un flujo detallado de actividades, enfocado en lo que el cliente necesita. Yo construyo este mapa, lo levanto y me doy cuenta, todas las actividades que yo estoy ejecutando le agregan valor a mi cliente, aportan a esta necesidad que él me declara y a este indicador que yo estoy generando, o realmente actividades que no están generando un valor. Y esto es prácticamente lo mismo que conocemos en procesos de manufactura u operacionales. Entonces aquí el consejo es, levantamos los mapas, levantamos las actividades para poder determinar cuáles son los procesos o las actividades que están generando valor, siempre construyendo este mapa con foco al cliente y lo que él está percibiendo de nosotros. Y por último, porque un poco para la teoría, para ya empezar a hablar de los casos y que nos puedan preguntar nuestras experiencias, ¿cuáles son aquellos indicadores que yo puedo determinar dentro de un área de soporte? Hay varios indicadores. Unos indicadores que yo se ocupaba bastante son los SLA, los acuerdos de servicio, para saber que yo para entregar un documento me tengo que demorar 10 minutos, yo tengo que cumplir esos 10 minutos, o si no mi cliente no va a poder continuar con su operación. Podemos tener el OTIF, que entregar las cosas a tiempo y en calidad. Podemos generar un indicador de satisfacción del cliente interno, un indicador de tiempo para resolución, muy importante. A veces las áreas operativas nos entregan un requerimiento y nosotros tenemos que tener un tiempo de resolución de acuerdo a lo que nos está pidiendo. Definimos un tiempo de resolución y se lo hacemos conocer a nuestro cliente, a nuestra área de soporte. Recomendaciones neta. Podríamos implementarlo, es una opción. Y por último, los cumplimientos de los acuerdos de servicio, que es muy importante en el área de soporte, que yo tengo que tener claro, para ejemplo, con legal, ¿cuánto tiempo es el acuerdo de servicio para la revisión de un contrato? Porque si no tengo acuerdo de servicio con las áreas operacionales, el área de soporte no tiene con qué compararse o ver si está cumpliendo o no con el desempeño. Y si yo logro determinar cierto SLA, puedo gestionar mi desempeño y ver oportunidades de mejora para tener procesos más eficientes y que aporten a los procesos operativos y ellos puedan apalancar a lo que es el servicio final. Esta es como una introducción que les queríamos hacer de cuáles serían los pasos que uno podría iniciar una implementación de Lean en un área de soporte. Hay muchas otras cosas más, pero el objetivo de esto es darle una pincelada de cuál sería el paso a paso, o cuáles serían las principales acciones que uno debería tomar para de ahí empezar a transitar en una madurez, en un proceso de mejora continua. Con esto partiendo, hay mucha oportunidad de mejora, van a poder mejorar los desempeños de sus procesos en cara a las áreas que no son de soporte y van a estar hablando el mismo lenguaje que ellos. Y obviamente después se implementarán otros tipos de herramientas o metodologías. Eso por lado teórico. Ahora les quiero dejar con Claudia que nos cuente un poco su experiencia, que ya se presente. Ahí, Claudia, me vas indicando cada cuánto te paso la PPT, así que te dejo la palabra para que puedas contarnos tu experiencia sobre la implementación en áreas de soporte. Bueno, muchas gracias, Santiago. Y bueno, buenas tardes a todos. Yo soy Claudia García, soy ingeniero civil industrial de la Universidad de Chile. Trabajé por más de 10 años en varias empresas multinacionales donde mi principal función era hacer eficiencia en áreas de soporte, ya principalmente en el mundo financiero. El mundo de compras es mi real expertise, pero hace prácticamente 4 años decidí independizarme y fundé EFINPAL, que el principal objetivo era poder llevar esta metodología de eficiencias a empresas más chicas. Y dado eso, me ha tocado implementarlo en varias otras áreas, como en recursos humanos, como en ventas, y que finalmente esta teoría que mencionó Santiago anteriormente
realmente se puede aplicar en más de un área de soporte, ¿ya? Entonces lo que yo les voy a contar hoy día es cómo toda esta teoría se puede aplicar, porque hay un factor relevante que es lo que hace la gran diferencia con el Lean en las áreas operacionales, que normalmente en el área operacional la máquina juega un rol muy relevante. Aquí la máquina es la persona. Entonces, todo lo que es gestión de cambio y todo lo que es el trato y cómo las personas captan lo que uno quiere cambiar o ajustar, se vuelve clave en poder tener éxito en este tipo de implementaciones, ¿ya? Así es que la siguiente slide, Santiago, solamente partir reforzando qué es lo que busca Lean, ¿ya? Eh, y esto lo trato de poner en las palabras más simples que creo que todo el mundo le sale mucho más fácil de incorporar, que es entregar al cliente lo que quiere, cuando lo quiere, con el mínimo uso de recursos, ¿ya? Y aquí lo estamos hablando de recursos de la forma más amplia, o sea, no tener que pasar un papel por 5 personas. Eso es el uso mínimo de recursos. Tal vez es una persona la que entrega un papel. Ocupar el sentido común, ¿ya? Hay veces que a veces dentro de los mundos administrativos o de soporte como que se dan muchas vueltas porque incluso a veces no tienen muy claro qué es realmente lo relevante para el cliente. Aquí es empezar a aplicar ese sentido común, pero siempre ejecutado con excelencia, ¿ya? Y es una forma de trabajar que busca maximizar el valor entregado, o sea, que cada persona entienda que lo que ellos entregan tiene un valor y la idea es que ellos entiendan cómo les sacan ese máximo valor. Y obviamente para lograr eso yo tengo que eliminar cualquier tipo de desperdicio, variabilidad e inflexibilidad, ¿ya? Eso es lo que nosotros buscamos con esta metodología. Ahora, en grandes rasgos, y en la siguiente slide, lo que nosotros, cómo nosotros aplicamos, lo aplicamos en estos 4 grandes pasos, ¿ya? Primero, y alineado a lo que dice Santiago, siempre la voz del cliente. Y aquí normalmente lo que hacemos es ir con las áreas de soporte a hablar con el cliente, ¿ya? Y lo que tratamos es primero eliminar la primera brecha que hay entre lo que el área de soporte entiende que quiere el cliente versus lo que en verdad el cliente espera del área de soporte, ¿ya? Entonces, el escuchar al cliente se vuelve una parte esencial de empezar a construir cuál es este proceso del área de soporte. Con eso ya claro y empezando ya a limar algunas asperezas, empezamos a construir el cómo es el proceso actualmente, ¿ya? Y ahí tratamos de identificar la máxima cantidad de tareas que hacen cada una de las personas dentro del área de soporte. Con eso, después profundizamos un poquito, llegamos al flujograma y vamos a la etapa del to be, que es cómo le gustaría al área de soporte transformarse. Aquí es algo muy común que pasan, pero hay muchas soluciones de mejorar que ya conviven dentro de las áreas de soporte. Lo que a veces a ellos les falta es cómo organizarse para hacer ese cambio, ¿ya? Entonces, esta construcción del to be normalmente no sale tan difícil. Lo que sí sale difícil es después cómo hacer la transformación. Y por eso la etapa 4 del acompañamiento se vuelve una etapa importantísima, ¿ya? Entonces, para que se pueda ver qué es lo que se hace, les voy a mostrar cómo se aplica un CIPOC, ¿ya? El CIPOC nosotros sí, o por lo menos en base a nuestra experiencia, lo aplicamos un poco distinto a lo que explica Santiago, ¿ya? Nosotros partimos realmente de atrás hacia adelante, o sea, empezamos a entender quiénes son nuestros clientes, ¿ya? Y como área de soporte, normalmente yo no tengo un cliente, yo tengo muchos clientes. Entonces aquí yo empiezo a listar todos los clientes y empiezo a entender cuáles son los productos que yo ejecuto que a veces satisface a más de un cliente, ¿ya? Y cuando ya entiendo cuáles son los productos que genero, empiezo a entender cuál es el proceso que hago internamente para generar esos productos, ¿ya? Porque a veces el área de soporte en una única tarea puede llegar a generar 2 o 3 productos que son muy relevantes para los clientes. Y de ahí me voy a entender cuáles son los elementos detrás de mi proceso y finalmente entender cuáles son mis proveedores, ¿ya? Entonces hacemos como una ingeniería inversa
de lo que es el proceso CIPOC, pero siempre teniendo en vista cuál es esa voz del cliente, qué es lo que espera el cliente de mí, ¿ya? Ahora, con este dibujo ya armado, yo me concentro en el punto del proceso, que es esto que dice Santiago, que es muy relevante, y cuando ya tengo el proceso dibujado, entendiendo cómo alimenta, cómo vienen los productos de entrada y los productos de salida, es donde yo puedo abrirlo en un flujograma, y me empiezo a dar cuenta de cuáles son las distintas actividades que tengo dentro del proceso, ¿ya? Entonces, en la siguiente slide, ustedes pueden ver de que una cajita que estaba dentro del CIPOC significa muchas actividades, ¿ya? Ahora, ¿cómo entender dentro de todo este segmento qué es lo relevante o por dónde comenzar? Ahí es donde empiezan un poco a hacer aguas las áreas de soporte porque dicen, miren, yo hago muchas cosas, o sea, ¿dónde parto? Entonces, lo que nosotros hacemos es una semaforización, ¿ya? ¿Qué significa esta semaforización? Es poder ponerle un color a cada una de las actividades tratando de evaluar si es una actividad que de verdad agrega valor, si es que es crítica para la empresa, aunque sea ineficiente, por ejemplo, hacer alguna actividad legal, o si es una actividad que de verdad no puedo cambiarla y está en su etapa óptima, ¿ya? Ahora, teniendo ya esta semaforización donde se trabaja con las personas como esta sinceridad, diciendo, oye, esta actividad, ¿tú crees que se puede hacer distinto y se puede hacer mejor? Y ahí es donde las personas se empiezan a liberar y empiezan a darse cuenta y sale mucho esta conversación, no, yo eso hace mucho tiempo es que lo quiero sacar, ¿ya? Y ahí se genera esta lista de qué es lo que yo tengo que hacer para transformar el proceso, ¿ya? Y empiezo a dibujar el cómo debería ser. Ahora, el cómo debería ser, obviamente que queda dibujado, pero empezamos a construir esta lista de cuáles son esos compromisos que yo creo que tengo que hacer para hacer esa transformación. ¿Cómo llego de una actividad A una A', que sí va a estar más eficiente? Y empezamos a listar y empezamos a entender quiénes son los responsables, cuáles son las distintas actividades para lograr esa transformación, ¿ya? Y logramos esos compromisos y empezamos a trabajar con cada uno de los miembros de las áreas de soporte en trabajar ese compromiso. Después de eso, llegamos obviamente a este proceso FI, ¿ya? Como bien dice el dicho, lo que no se mide no mejora, pero sí nos lleva a tener ciertos KPI, incluso los primeros KPI que me permiten darme cuenta de cómo el proceso ya solamente queriéndolo transformar me permite hacer mejor, ¿ya? Y ahí en la siguiente slide, y en este ejemplo en puntual, solamente dibujando el proceso de cómo nos gustaría estar, podemos tener esta visibilidad de cómo un proceso que nosotros estamos viendo con una alta inefectividad o poco eficiente, podemos transformarlo en un proceso eficiente, ¿ya? Obviamente que esto es el KPI del proceso y lo que ocurre con la transformación, pero acompañado de estos KPI vienen los KPIs que son más de empresa, como dice Santiago, el SLA, tiempos de respuesta y otras cosas que uno también va viendo cómo van cambiando a medida que yo voy haciendo las transformaciones en las distintas actividades, ¿ya? Ahora, a modo de ejemplo, yo les quiero poner este dibujo, que este es el proceso de cuentas por cobrar de una clínica, ¿ya? Que es donde yo creo que fue una de las implementaciones más desafiantes que tuvimos porque la verdad aquí cada puntito no es un proceso, es un área que tiene múltiples procesos, ¿ya? Pero todo esto está concatenado. Y aquí esto es un ejemplo súper claro de que cuando yo, aunque sea área de soporte, yo trabajo con todas las áreas y con muchas áreas y que incluso a veces se separan algunas cosas, pero yo tengo que seguir mirando todo, ¿ya? Aquí en el mundo de cuentas por cobrar de una clínica se intervino incluso desde la derivación, ¿ya? Que eso significa cuando el médico decide, por ejemplo, que hay que operar, cuando se tiene que ejecutar el presupuesto por el mundo comercial, cuando se hace el ingreso o la admisión del paciente, la hospitalización, que incluso significa cuando cada enfermera tiene que incorporar un gasto dentro de la cuenta,
la Contraloría Médica que revisa si es que lo ingresado en la cuenta es correcta, le pone precio, se cierra la cuenta y finalmente puedo ejecutar esa cobranza de la cuenta, ¿ya? Aquí hay muchos procesos. Ahora, cuando nosotros aplicamos Lean bajo la misma metodología que les comenté anteriormente, generar SIPOC, hacer flujograma, hacer semaforización, obviamente este tipo de proyecto es en paralelo porque esto de Lean no se hace una vez, se hace múltiples veces de forma en paralela con varias áreas, ¿ya? Pero lo que se logran son cambios significativos. Entonces, los KPI que nosotros logramos con esta implementación, que fue un proyecto prácticamente de 8 meses, en la siguiente slide nosotros la resumimos en donde logramos cerca de 4.000 millones de pesos en recuperación de caja para capital de trabajo, y eso gracias a que logramos reducir cerca del 89% en lo que es el tiempo de producción del cierre de una cuenta del paciente. Redujimos cerca de un 94% los tiempos de envío de la cuenta a la aseguradora, ¿ya? Bien logramos esto, nosotros hicimos una intervención y trabajamos con cerca de 40 personas de forma directa, o sea, en los que participen de forma muy activa en este proceso eran cerca de 40 personas, que es un 2% de la población, pero indirectamente trabajamos con cerca de 1.000 personas. O sea, nosotros para poder tener éxito en la eficiencia de los procesos financieros, necesitamos llegar a la mayor cantidad de personas y que tengan conciencia de lo que significa sus acciones para el mundo de soporte, ¿ya? Y aún así, con todo este impacto, nosotros logramos tener el éxito y es en base a prácticamente aplicar la teoría que hoy día estamos conversando, ¿ya? Las complejidades van a veces por otros lados, cuando uno cambia esta teoría en distintas culturas, el tema del factor persona es lo que hace que se vuelva un poco más complicado, pero en lo concreto y en lo tangible, cuando yo aplico esto, resultan cosas bastante positivas dentro de los mundos eh, de soporte, ¿ya? Así que esa es la experiencia que quería contarle. Es súper bonito los resultados que se logran con esto, así que quedan ahí muy invitados a que traten de aplicarlo por lo menos en un proceso del mundo de soporte para que vean los resultados que se logran. Muchas gracias, Claudia. Ahí Gustavo va a hacer las invitaciones para el próximo evento y pasaremos a la etapa de preguntas y respuestas. Sí, gracias Claudia, gracias Santiago, muy buen seminario, muy bueno la exposición, así que se los agradezco. Mientras piensan las preguntas y me las hacen llegar, les quiero invitar a los próximos eventos que tenemos. Santiago, por favor. El evento más cercano que tenemos es un curso abierto que estamos ofreciendo online y en vivo. Vamos a tener relatores en vivo. Se trata del rol del líder en el lead management. De repente el liderazgo como que en la implementación o en la sostenibilidad del lead management como que de repente se deja un poquito de segundo plano y nos enfocamos demasiado en la parte técnica, pero también hay un tema de liderazgo y preparar a los líderes para que puedan resolverse o desempeñarse correctamente dentro de ese entorno Lean que nosotros estamos creando. Y para eso queremos invitarlos a que se inscriban en este curso, que va a ser los días 7, 8, 9, 14, 15 y 16 de noviembre, con sesiones de 2 horas, de 17 a 19 horas, hora de Chile. Y cualquier duda, cualquier consulta adicional que me quieran hacer, me pueden escribir ahí a latam@chincamanagement.com y yo feliz les respondo las consultas. Y los siguientes eventos, vamos de nuestra serie As Sensei en español, el próximo miércoles
13 de diciembre a las 19 horas de Chile. Los queremos invitar al evento 29 que tenemos con Akinori Hyodo, quien nos va a hablar desde su experiencia en la planta Toyota Hiace de la logística interna, es decir, cómo muevo los productos al interior de la empresa, al interior de la fábrica. De la serie de webinars con la USACH sobre Lean Management, el próximo miércoles 22 de noviembre, también a las 7 de la tarde, hora de Chile, los quiero invitar a que participen en el evento 22, que vamos a hablar de personas, principalmente cómo usar la herramienta esta, la matriz de habilidades, y cómo vamos a hacer o cómo proponemos nosotros que se haga el desarrollo de las personas dentro de un entorno de Lean Management. De los Lean Japan Tour, que son estos viajes de aprendizaje que organizamos a Japón, el próximo Lean Japan Tour, y va a ser el último de este año, va a ser del 12 al 18 de noviembre del 2023, donde visitaremos diferentes empresas en Tokio y en Nagoya. Este Lean Japan Tour será traducido de japonés a inglés. Y de nuestra serie Lean Japan Tour en español, ya tenemos fecha del 21 al 27 de abril del próximo año. Estamos organizando un grupo, ya tenemos algunos interesados, así que los que quieran inscribirse, como yo siempre digo, este Lean Japan Tour es una especie de diplomado. Ya piensen que van a pasar los 7 días del tour más un día antes, un día después. Para traslados van a ser 9 días a 12 horas diarias por día. Son más o menos la misma cantidad de horas que estamos pagando por un diplomado, y va a ser bastante más enriquecedor en el sentido que van a conocer reales casos de éxito en la implementación de este método, empresas que llevan 50, 60 y hasta 70 años con la implementación o trabajando bajo este modelo. Esas son las invitaciones, espero que nos volvamos a ver y comuniquémonos, ¿no? Los invito a que nos comuniquemos a través de nuestras redes sociales. Ahí están, tanto en LinkedIn como en Instagram, en X, en YouTube. Tenemos nuestro canal donde vamos subiendo los videos de estos webinars, así que los que se han perdido alguno de los webinars anteriores los pueden revisar en nuestro canal de YouTube, Chinca Management, ya donde tenemos una playlist con todos estos webinars y nada más. Eso, Santiago, vamos con las preguntas entonces. Acá tengo una pregunta de Vladimir Guzmán, donde además de felicitarlos por sus exposiciones, nos hace llegar su pregunta que dice: ¿cómo calculamos los ahorros en la implementación Lean en áreas de soporte? Si en el Profit and Loss verlos de manera tangibles. Saludos, Vladimir Guzmán desde México. No sé, Santiago, Claudia, ¿quién toma primero la posta? Si quieres, parto yo. Dale, Em, dale. Por ejemplo, cuando uno quiere implementar Lean en el mundo financiero, la verdad todos sabemos que en los estados de resultado hay varias líneas, ¿ya? Esto puede llegar a ser tan puntual que tú, si quieres afectar una línea en particular, puedes entender cuál es el stream que hay que seguir para lograr esa variación. Entonces, por ejemplo, cuando uno quiere ver cómo se puede gastar menos, ¿ya? Uno obviamente que va y dice, ok, para gastar menos tengo que ir a intervenir en el área de compra, y va haciendo como todo el análisis hacia atrás de cómo yo impacto esa línea, ¿ya? Y lo mismo pasa, por ejemplo, si yo digo, ¿sabes qué? Yo quiero vender más. ¿Qué significa vender más? Eventualmente uno podría llegar incluso a deducir que el vender más significa para producir más y llega al Lean de la área productiva, pero también podría ser de que para lograr vender más hay que intervenir las áreas de marketing, las áreas de venta, ¿ya? Entonces ahí es donde uno va viendo, en verdad uno tiene que ir teniendo la sensibilidad de qué es lo que te mueve en el P&L, cuál es ese número que te está preocupando para entender cómo aplicar Lean y en qué área de soporte, ¿ya? Pero tiene que partir con un foco súper claro. Acuérdense que la voz del cliente, en este caso, es el gerente de finanzas. El cliente
que está diciendo, aquí yo quiero tener mayor utilidad. Y eso significa quiero lograr mayor utilidad mejorando esta línea específica del estado de resultados. ¿Ya? Y eso es lo que me empieza a generar mi horizonte de entender cuál es el área de soporte que hay que intervenir. Y los resultados, bueno, como les mostré, son súper claros. 4.000 millones de pesos en caja cuando se logra implementar en el área correcta y de la forma correcta. Si lo hacemos fácil, esos 4.000 millones de pesos en dólares son 4 millones de dólares, Sí, haciendo la matemática fácil. así es. Y eso en 8 meses. Así de rápido podría llegar a ser el resultado. Súper. Gracias, Claudia. ¿Santiago? Sí, ahí para complementar, como dice Claudia, es donde está el foco. El caso de una área de cobranza, los incobrables. Cuando yo logro poder reducir el tiempo de cobranza, tú tienes una mayor disponibilidad de caja. Entonces, como dice Claudia, buscar el foco y ese foco, ¿qué área de soporte sostiene ese indicador financiero que te ayude a poder ya sea reducir algún costo o aumentar algún margen que tú quieras implementar? Entonces, siempre es importante el foco y a dónde quiero apuntar y va a depender del área. Un área de compras es tener procesos mucho más simples que te hagan que tus orden de compras sean ejecutadas de menor tiempo posible. Eso hace que los insumos lleguen más rápido y eso hace que el proceso sea de producción parta más temprano. Entonces hay que ir mirando a dónde quiero apuntar para saber a qué línea de un estado financiero le voy a pegar. Súper. Muchas gracias. Marcos Arrearán dice, hola, buenas tardes, hola Marcos, ¿cómo logran sensibilizar a los trabajadores para que todos quieran ser parte del cambio? Entre paréntesis dice, ya que muchas personas se oponen a los cambios. Esta es parte de la más dura realidad al implementar este tipo de mejoras en cualquier empresa, ¿ya? Hay una metodología que por lo menos a mí me ha funcionado mucho, que es la de ADKAR, ¿ya? Que lo que hace esto es una metodología que ayuda a gestionar el cambio, ¿ya? Eh, Ahí lo que yo creo que el punto de este ADKAR, que yo creo que es el más relevante, es el tema de la A inicial, que es el awareness, es la conciencia, ¿ya? Cuando uno empieza a conversar con las personas y logras tener ese enganche de explicarle por qué es tan importante hacer el cambio, incluso que lo logre incorporar, ahí es donde uno empieza a empujar para que esta rueda empiece a dar vuelta, ¿ya? Muchas veces la persona no quiere cambiar porque no entiende, ¿ya? No está consciente del impacto que tiene el no cambiar. Entonces, partir por tener esa conciencia y después el que ya genera el gran cambio es el generar este deseo de cambiar, ¿ya? Cuando yo no logro ni siquiera tener la conciencia ni el deseo, y de ahí efectivamente uno podría empezar a tener estos conceptos de la manzana podrida, si es que vale la pena, tal vez no es el elemento correspondiente, pero normalmente en equipos sanos, si yo logro trabajar correctamente la conciencia y el deseo del cambio, se implementan muy rápido los ajustes que uno necesita y Lean ayuda mucho también a que las personas lo entiendan de forma clara, que lo puedan ver, ¿ya? Que yo creo que es lo más útil para las personas de las áreas de soporte y administrativa. ¿Santiago? Para complementar, siempre identificar aquellos retractores que no están juntos con nuestro cambio, como dice Claudia, hacerles ver por la necesidad del cambio y algo que también funciona mucho es hacerlos parte del diseño de los cambios que vamos a hacer, que se vean partícipes, que tengan sentido de pertenencia, que no vean que es un área experta en Lean o viene un consultor y que te rediseñe el proceso sin preguntarte, primero identificando a estas personas y llevándoles contigo en el diseño del proceso, que se hagan ver que ellos son parte de este rediseño, la importancia de su experiencia, haciendo el partícipe y cuando sea la parte de acompañarlos, de implementarlos, que ellos te vayan retroalimentando y hacer las correcciones junto con ellos. Así le das un sentido de pertenencia y le haces ver. Y cuando tú defines correctamente aquellos indicadores que les pega,
Le vas a ver que, oye, con el trabajo que tú hiciste junto con tu equipo, logramos mejorar este indicador que te llevó a tener una mejor performance y por eso se puede ver traducido en mayor tiempo disponible para otro tipo de actividades, tomar otros procesos. Entonces, es también hacerlos parte del cambio y no únicamente sacarles información y no preguntarles nada y el momento del diseño tú te encierras, no participan, sino que ellos sean parte del rediseño y así haces que ellos se suban y lo tomen como parte de su pertenencia a este cambio. Si no, empiezan ellos a ser gente que te va a tirar para atrás del carro y ahí se vuelve muy difícil. Y la gestión de las personas es importantísimo, si no, esto no funciona y se va el equipo experto y esto empieza a decaer. Sí, ahí yo también quiero agregar eh, algunas cosas que he conversado con Akinori Hyo, nuestro sensei. Eh, Él no entiende mucho este tipo de preguntas que son naturales y recurrentes para nosotros. El tema cómo motivo a la gente para que entre al lead management, cómo convenzo a las personas, porque él me dice, ¿por qué lo tengo que estar convenciendo? Si es parte de su trabajo, es parte de la disciplina que ellos tienen que cumplir porque es su trabajo. Entonces, este tipo ¿cómo se llama? De consulta de duda es muy propio de nuestra naturaleza, ya de nuestra cultura, principalmente aquí en Latinoamérica, porque nos falta un poco desarrollar esa disciplina. Entonces, tal como decía Santiago, si nosotros no nos preocupamos de desarrollar un poquito más que técnicas, si nosotros nos quedamos solamente en las técnicas, probablemente esto no va a funcionar. ¿Ya? Con respecto al cambio, la resistencia al cambio es esperable. ¿Ya? Es parte de la naturaleza humana, es parte de nuestro cerebro. Yo siempre lo he dicho y sin entrar a filosofar, pero es bastante interesante estudios que nos muestran que nuestro cerebro es dramático. Por lo tanto, como es dramático, eso nos ha permitido subsistir desde que el hombre caminaba por las praderas y venía un depredador y lo veía y salía arrancando sin preocuparse o preguntarse si que tenía hambre o no tenía hambre. Y entonces este cerebro que es dramático hoy día como que nos causa un poquito problema y nos genera esta resistencia al cambio que se llama. Por lo tanto, la resistencia al cambio es esperable. Por lo tanto, yo no puedo diseñar o considerar implementar un modelo de excelencia operacional o un cambio cultural en mi organización sin considerar que tengo que implementar una estrategia de gestión del cambio. Como dice Claudia, uno de los modelos más que a nosotros también más nos gusta y que el que usamos en Chinca Management es el ADKAR, ¿ya? Que nos permite primero tener un sondeo de en qué situación me encuentro como organización y a partir de ese sondeo identificar la línea base, trabajar las alternativas para resolver esta resistencia al cambio que aparezca. Y lo otro también fundamental, y lo relaciono con el curso este que les mencioné hace un rato, es el tema del liderazgo. El liderazgo en este tipo de situaciones es fundamental. ¿Ya? ¿Cuál es el rol del líder dentro de la organización para generar este cambio, para impulsar este cambio, para empujar este cambio? ¿Ya? Eh, la cultura, el propósito también. ¿Hacia dónde vamos? ¿Por qué vamos hacia allá? ¿Para qué vamos hacia allá? Todo ese tipo de herramientas o metodologías o actividades que yo pueda realizar, perdón, nos van a permitir empujar que esto funcione más allá de la sensibilización eh, como parte que lo consideremos como parte de nuestro trabajo. ¿Ya? A ver, aquí Germán Ramón nos hace llegar un comentario, dice, la resistencia al cambio, se avanza con un cambio cultural empezando por el cambio de la conducta de las personas, buscando generar buenas prácticas mediante el impulso del liderazgo. Exactamente, es decir, Germán aquí nos refuerza los comentarios que nosotros hemos hecho. Así que gracias, Germán. Gracias, Marco. No sé si alguien tiene alguna otra pregunta que nos quiera hacer llegar. Les damos un par de segundos
para que se entusiasmen y nos hagan llegar sus consultas a nuestro chat. No sé si mientras Santiago o Claudia quieren agregar algo que no hayan mencionado hasta ahora. Yo tal vez agregarles o contarles de la experiencia que a veces las áreas de soporte, cuando uno implementa este tipo de herramientas, la verdad es que lo agradece bastante, ¿ya? ¿Por qué? Porque también culturalmente nosotros o se tiende a mirar a menos el área de soporte, ¿ya? Tal vez hay otras áreas con más personalidad que suelen tal vez gritar más fuerte o levantar la mano más alta, pero muchas veces ahí me ha tocado implementar estas metodologías en áreas que se sienten prácticamente el basurero de la empresa, ¿ya? Y dicen, claro, yo estoy encargado de sacar cacho y porque tampoco entienden la relevancia que tienen sus acciones. Entonces, la verdad es que esto a mí me ha enseñado que es una metodología simple, ¿ya? Nosotros a veces también sabemos que los perfiles de las áreas de soporte a veces tampoco son muy profesionales y tal vez llegar con palabras muy rebuscadas no genera el enganche que uno necesita. Pero esta metodología es simple, ¿ya? Les voy a recordar lo del sentido común, aunque a veces uno busca sentido común en las personas y no es tan común, pero uno cuando logra conectar con el área de soporte y les hace sentido lo que uno le va proponiendo, donde esta metodología ayuda a tener esa visibilidad, eh, es muy rico como las personas de las áreas de soporte lo agradecen, ¿ya? Se sienten mucho más valorados dentro de la empresa, que yo creo que eso es clave para lograr este enganche de las áreas y el compromiso de querer seguir cambiando y seguir mejorando, ¿ya? Y lograr ese compromiso que habla Gustavo es parte del trabajo, el querer ser, el querer ir más allá, el querer ser mejor. Yo creo que a nivel de experiencia, yo creo que eso es lo que me mantiene trabajando con las áreas de soporte principalmente. Yo no trabajo mucho con las áreas operativas y esta metodología es súper limpia, súper linda, trabajarlas con ese grupo humano. Muchas gracias, Claudia. Santiago, Sí, y yo algunas palabras. reforzar el tema, y lo comentaba en el chat, el tema de los comportamientos. Eh, Eso es clave para cualquier cambio, link que uno quiere implementar, porque tienes que trabajar sobre modificar los comportamientos de los líderes, y modificando el comportamiento de los líderes, ellos modificarán los comportamientos de sus equipos. Lo importante es clave levantar cuáles son los comportamientos que yo necesito que tenga el líder para poder llevar a cabo esa transformación. ¿Cuáles son los comportamientos que yo espero de él? Enlistar esos comportamientos, hacer el seguimiento, coachar al líder en cómo ejecutar esos comportamientos, porque si él no logra modificar sus comportamientos, te pongo un ejemplo, si él no escucha a su equipo que le levante iniciativas de mejora, él lo genera los espacios, no se va a poder llevar a cabo una transformación. Entonces, muy importante es trabajar sobre los comportamientos del líder y tener claro cuál es el estado actual de los comportamientos que actualmente tiene ese liderazgo y a qué comportamiento le quiero llevar para que estos cambios sean sostenibles. O si no, como yo le decía, el equipo experto se va, no genera el cambio del comportamiento del líder y él pone marcha atrás a todo lo que se ejecutó. Entonces, yo tengo que hacer un levantamiento. ¿Cuáles son los comportamientos del líder actual y qué comportamientos tengo que llevarlo? Y eso es parte, como decía Claudio, del acompañar. Tengo que acompañarlo, tengo que ver que esos comportamientos, coacharlo en que esos comportamientos estén maduros y él los tenga adentro, sean parte de su gestión y lo pueda transmitir a su equipo. Si no hay un cambio de comportamiento, esto empieza a decaer y es donde el tema personas es muy importante, no únicamente como la metodología o la herramienta se decae si no hay un cambio en los comportamientos, sobre todo de los líderes, desde el de más arriba hasta el líder que tiene el equipo de primera línea. Eso quería recalcar y un poco lo que vamos a ver en el próximo webinar, que es desarrollo de personas y habilidades y matriz de habilidades. Súper, gracias. Sí, y yo antes de darle el pase a Jorge Trigo, que no sé, Jorge, si quieres abrir tu micrófono porque no entiendo la pregunta.
sorry, pero no entiendo la pregunta. Si la quieres hacer al aire, O abres tu cuando micrófono y felices la respondemos. me escucho, ¿verdad? Sí, perfecto. Hola, buenas tardes. No, es que al principio dijiste cuando hablaban de los equipos de excelencia, para buscar la excelencia. Me refiero, cuando tú hablas de excelencia, al implementar Lean, buscas sistemas de trabajo, ¿me explico? O sea, en cada conjunto o área se unen como sistema para buscar sinergia y puedan complementar los KPI que también dijiste tú, que vayan a implementarse. Ujú. Sí, en el fondo, a ver, acá lo importante es ver el flujo de valor de mi operación. ¿Ya? Ese flujo de valor es transversal a las áreas funcionales. ¿Ya? Parte por logística de entrada, logística pasa por logística de salida, pasa por bodega, pasa por distintas áreas. Por lo tanto, es súper importante ver esto como, porque no saco nada ¿cómo se llama? Implementar Lean en un área donde que no me va a generar ningún valor hacia la organización. Y esto lo quiero enganchar con con la primera pregunta sobre los ahorros, ¿ya? Ojo que Lean no solamente habla de la dimensión costos, ¿ya? A pesar de que la dimensión costos es una de las variables más importante, acuérdense que hay otras dimensiones, hay una dimensión de seguridad, hay una dimensión de satisfacción de mi cliente, hay una dimensión de calidad, hay una dimensión de entregas a tiempo. Por ejemplo, ¿cuánto cuesta o cuánto vale, cuál es el precio de que el proceso de reclutamiento en una empresa pase de 30 días a 15 días o a 10 días? ¿Cuánto vale de que un cliente interno quede satisfecho? ¿Cuánto vale que un requerimiento lo entregue en forma correcta a la primera oportunidad? ¿Ya? ¿Cuál es el precio de eso? A veces no tenemos la valoración, pero sí podemos costearla, digamos, valoración en costo, pero sí podemos costearla a nivel de satisfacción de mi cliente interno, a nivel de plazos, cumplimiento de plazos, ¿ya? Hoy día en general, y tal como decía la Claudia, las áreas de soporte, algunas se sienten como poca cosa dentro de la organización y no entienden que ellos son parte de un gran flujo de valor y que si ellos no funcionan, este flujo de valor no funciona y por lo tanto vamos a estar impactando a nuestro cliente final. ¿Ya? Entonces, ojo ahí con enfocarse solamente en un área en particular, sino que la recomendación es, tal como decía Claudia y Santiago, ver el flujo de valor, ver el proceso a nivel macro y después ir haciendo doble clic en las áreas, tal como decía Claudia con los semáforos. ¿Ya? Los semáforos en rojo nos van a ir dando una dirección de cuáles son los procesos críticos que tenemos que abordar. Eso, Santiago, para el cierre. ¿Estás en mute, me parece? Sí, estás con ahí, Ahí sí. ahí sí. Ya, sí, sobre todo agradecerles la participación. Me Santiago, gusta en este... perdona, si pueden Sí, encender las cámaras para sacar una foto un screenshot, los que puedan. lo que deseen. Ahí Miguel Ángel y los que quieran, claro. Miguel Ángel, gracias. Graciela, muchas gracias por encender tu cámara, por estar ahí. Germán, muchas gracias. Orlando, también, antiguo participante de estos webinars. Marco, gracias por encender tu cámara. Vamos, a Alfonso, gracias. Ahí vamos a sacar una foto. Sonrían. Kiss. Súper. Gracias, Constanza.
por conectarte, Víctor. Gracias, Michael. Gracias a todos. Santiago, te dejo para que cierres el webinar. Sí, siendo puntuales, siendo las 20:00, agradecerles su participación. Y como saben, siempre estos webinars nos interesan, más allá de nuestra exposición, que ustedes también nos aporten con sus ideas, porque esto enriquece nuestro conocimiento sobre esta materia. Así que agradecido por su aporte. Sigan preguntando, síganos en nuestros próximos webinars. Así que nos vemos el próximo mes con gestión de personas, matriz de habilidades. Y en diciembre con nuestros webinars con nuestro sensei en japonés con traducción en castellano al momento. Así que muchas gracias. Que tengan buen feriado a la gente que está en Chile. Tienen día viernes libre. Para los que no, bueno, tengan un término de semana y nos vemos la próxima. Cuídense mucho. Gracias. Muchas gracias, que estén bien. Un abrazo, gracias Claudia, gracias Santiago. Gracias, Claudia.